Las tiendas están llenas de gente, había una enorme fila de gente. Afuera de la tienda, estaba el cartel oficial de Super Smash Bros. 4, para las plataformas Nintendo 3DS y Wii U. Había bastantes, estaban pósters de los trailers de los personajes nuevos como el aldeano, Pac-Man, Mega Man, Stella, Shulk. Desafortunadamente, por muchas razones, no he podido juntar el dinero, así que solo me quedé viendo la gran gente que va a tener el privilegio de comprar el juego hoy que ha salido a la venta. Pude ver a mis compañeros gamers, algunos se burlaban, decían cosas como, si no fueras tan pobre estarías haciendo fila. Otros me dijeron que solo era desafortunado, porque de hecho, ellos iban a armar retas de Smash, no van a jugar el modo clásico, ni el Smash Ventura. Les digo, que de verdad hice todo para tratar de comprarlo. Me fui a mi casa. Y seguí jugando el Super Mario 3D Land. Como desearía tener ese juego, he jugado el 64 en mi infancia, he jugado el Melee para la GameCube, he jugado el Brawl para la Wii, ahora no podré jugar este. Seguí mi vida normal como estudiante, mi rutina normal, pero pronto, las clases estaban por terminar, debido a las vacaciones de invierno. Bueno, ya era el día de regresar a la escuela, volví a ver a mis compañeros gamers, de seguro ellos la pasaron genial con su juego de Smash, yo en cambio, con el mismo juego, pasando los niveles una y otra vez. Durante el recreo, noté que César, uno de mis compañeros no trajo su 3DS, me pareció bastante raro ya que jamás lo olvida. Le pregunté que por qué no trajo su consola, y me contestó, que si la había traído, solo que, el stick del 3DS estaba roto. César me mostró su 3DS, en la parte del stick, se veía un hueco, solo se veía el soporte, donde arriba estaría la pastilla. Me dijo que había jugado tanto el Smash, que un día de tanto machacar el stick, se le rompió, y desde ahí, jugar Smash no es lo mismo. Recordé que en los tiempos del Smash Bros 64, y el Melee, era cosa común los controles rotos. Sin pensármelo una vez, lo primero que le dije al saber que ya no va a jugar Smash, le dije que si podría prestarme el Super Smash. César abrió el bolsillo de su estuche, y sacó el cartucho. No me dijo hasta qué día quiere que se lo devuelva, César me dijo que puede devolvérmelo cuando ya no quiera jugar. Pero me lo dijo tranquilamente, sin molestarse, sin preocuparse ni nada. Esperé a que acabara el colegio, me fui caminando a mi apartamento, emocionado, desesperado, moría de ganas de jugar este juegazo. Llegué a donde vivía, si quieren saber, no vivía en una casa corriente y propia, sino en un edificio con varios cuartos, cada uno es para una familia, algo así como el edificio de la película de Rec. Mi padre todavía no llegaba, así que entré al apartamento, arrojé la mochila, y ni siquiera me quité el uniforme, quería jugar ya. Así que me senté en el sillón de mi padre, encendí mi 3DS, y puse el cartucho. Después de unos minutos cargando, mostró la pantalla de título, el menú con la musiquita característica, la música que había escuchado en el tráiler del aldeano. Primero jugué el modo clásico, y, sorpresa, César había desbloqueado a todos los personajes, estaban Bowser, Lucina, Pito Oscuro, Falco, Jigglypuff, Tukun, Ganondorf, Ness, Wario, Dr. Mario, Rob, y Mr. Game & Watch. Menos mal, así tendré muchos más personajes con quienes jugar. Seleccioné al Capitán Falcon, ya que era uno de los personajes que más me han gustado de toda la saga desde sus inicios. Puse la dificultad 9, ya que era el personaje que mejor dominaba, y pude ver, que ya se había juntado una cantidad enorme de goldones, con razón César rompió su stick. Como todos sabrán, que en este modo hay 3 caminos que puedes elegir, cada uno con un color de acuerdo a su dificultad, y yo siempre me iba por el camino azul, ya que no quería perder goldones. Pasé el juego como me lo esperaba, fui de rival en rival, recolectando los trofeos, al igual que los movimientos y accesorios para personalizar los personajes. Gané como esperaba, derroté a Master Han y a Crafty Han, y después vinieron los créditos, los cuales debías golpearles para obtener una imagen del personaje.
Habían pasado menos de 5 minutos, así que decidí jugar otra vez, pero esta vez, utilizando a un personaje que quería probar, Pete Sombrío, aunque era casi igual al Pete original. Tras un buen rato jugando, llegué a derrotar a Master Han y Krusty Han, pero, cuando los créditos pasaron, pude escuchar, al otro lado de la pared donde estaba yo sobre el sillón, en el apartamento de al lado, algo que me puso los pelos de punta, algo que me hizo recorrer un escalofrío por la espina. Escuché gritos desgarradores de una mujer, pero no sonaba como si estuviera desesperada, no como esos de las novelas. Esos gritos helaban la sangre. Bajé el volumen de la consola, para escuchar lo que pasaba al otro lado de la pared. Me detuve escuchando, no me movía, quería escuchar el más mínimo sonido, pero pasó un minuto, y no se escuchaba nada. Me pareció raro ya que es la primera vez que escucho semejantes gritos terroríficos en donde jamás había escuchado alguno. Pasaron 2 minutos más, y nada. Mi 3DS estaba descargándose, así que lo conecté al cargador, pero la consola seguía encendida. Entonces volví a escuchar algo, una ambulancia, una patrulla de policía, todos estaban a las afueras del edificio, al parecer alguien había llamado al 911. Un poco asustado, puse el cerrojo a la puerta, y miré por el visor lo que pasaba por el pasillo. Unos minutos después, pude ver a los paramédicos entrando al apartamento donde yo había escuchado los gritos, ellos derribaron la puerta para poder entrar. No pasaron ni 2 minutos cuando los paramédicos salieron con una mujer joven, en una camilla, y se dirigían a bajarla usando el ascensor. Algunos vecinos se quedaban asustados mirando el incidente, y un oficial vino y dijo: "Tranquilos, todo está bien, vuelvan a sus hogares, no hay nada que temer, todo está bien". Le hice caso, pero aún así, decidí dejar la puerta abierta, para que mi padre entre. Volví al sillón, donde estaba sentado, pero algo raro pasó, debería estar en los créditos, pero no, estaba en la pantalla de título. Me dije que cómo es posible, yo le había dejado en los créditos, porque estoy en la pantalla de título. En eso, mi consola se apagó sola, otra vez. ¿Cómo puede ser posible si la había dejado cargándose? Quizás el cargador no estaba bien conectado y no me di cuenta, así que lo puse a cargar, y no quería encender. Pero después de 3 minutos, y varios intentos para hacer que la consola encienda, la consola por fin encendió. Puse el juego otra vez, quería volver a jugar el modo clásico, pero otra cosa rara pasó, todos los personajes desbloqueables, Ozzy, Lucina, Falco, todos ellos, no estaban en la selección de personaje, pero me asusté un poco, al ver que un personaje, Pete Sombrío, seguía en la selección de personajes. Recordé que es el último personaje con quien había jugado. Me asusté, no sabía qué pasaba, porque de repente los personajes desaparecieron. Si César se da cuenta de esto se enfadará bastante conmigo. Cerré el juego, y limpié la entrada del 3DS y el cartucho con un hisopo. Así que volví a poner el juego, a jugar el modo clásico, y seguía así. Hice lo mismo unas 5 veces, todas con el mismo resultado. Sin más remedio, traté de jugar todo lo que pueda para desbloquear todos los personajes de nuevo. Seleccioné al aldeano. Pero otra cosa rara pasó, no podía ajustar la dificultad, solo se podía jugar en dificultad 9, que es la máxima, le daba para bajarle, pero no bajaba, se mantenía en 9. Así que sin más, le di dificultad 9. Pero algo más pasó, se supone que deberían estar los caminos de color rojo, verde, y azul, ahora no, solo estaba el camino rojo, el más difícil de todos. En el fondo, podían verse unas letras negras al lado derecho del camino, que decían la palabra, sí. Y en el otro lado, había otras, que decían la palabra, no. Y al recorrer el camino, tampoco apareció el emblema del escenario donde vas a luchar.
Yo estaba muy asustado, nervioso, no sabía si el juego se había dañado, o si sería una versión hackeada, alguna broma de un hacker retorcido, no sabía qué estaba pasando con ese juego. Pero a pesar de todo lo que podía pasar, seguí jugando. Entonces, me detuve, y mi personaje, en este caso el aldeano, hizo su burla. En la pantalla del oponente mostró a otro aldeano. Me quedé sorprendido, ya que no tienes que combatir contra un doble tuyo en ningún momento del modo clásico. Pero algo me puso los pelos como escarpia. La imagen del aldeano mostró al aldeano con unos ojos realmente escalofriantes, no tenían pupila, eran solo un par de bolas blancas incrustadas en la cara, le faltaba una oreja, y no tenía el número 1 en su remera, simplemente tenía la remera completamente roja, y podían verse unos rasguños en su mejilla. El escenario del fondo era la pradera aurífera. En este punto, mi corazón empezó a latir rápidamente, como si hubiera hecho bastante ejercicio, pero decidí seguir jugando. El fondo del escenario no era el del nivel 1 de Mario, sino que parecía destruido, los árboles estaban quemados, había un cielo rojo, y el suelo era de color gris. No estaba ninguna música de fondo, solo se podía escuchar un viento soplando. En la pantalla táctil, no aparecía la imagen del personaje con su porcentaje de daño. Delante del aldeano que yo controlaba, estaba el otro aldeano, con las características descritas anteriormente, pero una cosa, esos ojos sin pupilas eran bastante realistas, ese rasguño también. No podía mover al aldeano, como si el Steve no respondiera a mis movimientos, y el aldeano rival tampoco se movía. Aparecieron unas letras en la pantalla táctil, diciendo: Hola. Quiero que juegues conmigo. Quiero darte una experiencia de juego que nunca olvidarás. En este punto, estaba confundido. ¿A qué se refiere si el juego, lejos de hacer eso, está asustándome mucho, pero mi instinto me impulsaba a seguir con el juego? El texto dijo otra cosa. Eres afortunado de poseer esta versión del juego. No te deshagas de mí, solo quiero jugar contigo. En eso, la pantalla táctil se cortó a negro, volví a mirar la pantalla superior, pero algo me sorprendió bastante, algo que me dio un escalofrío por el cuerpo, fue que el otro aldeano, ese que tenía los ojos espantosos, corrió hacia fuera del escenario, literalmente, se salió de la pantalla, cometiendo suicidio. ¿Qué demonios? ¿Qué estaba pasando con este juego? ¿Qué es lo que este juego está tratando de decirme? Después, no apareció el resultado de la batalla, será porque no hubo ninguna. De repente, volvía a aparecer en el camino, seguía siendo el mismo camino color rojo, sin el emblema característico de los personajes, pero, en el fondo, por todo el fondo, podían observarse los números del 0 al 9 escritos con color negro. No sabía a qué se refería el juego con eso, pero las cosas me estaban dejando de importar, solo quería saber qué estaba detrás de todo este maldito lío, más allá de las cosas perturbadoras que podía encontrar. Me detuve, y el aldeano hizo su burla. Mi oponente esta vez, era Pete sombrío, pero tenía la piel grisácea, tenía su ropa rasgada, y una cara con bastantes rasguños, como si un animal le hubiese rasguñado la cara muchas veces. El escenario era el destino final. Entonces, volví a entrar en pánico al ver eso, me dieron unas desgarradoras palpitaciones, sentía como si el corazón me iba a explotar. Entonces, aparecí como el aldeano, pero el aldeano que yo controlaba era como el otro, solo que este tenía un brazo sangrando, con una herida enorme, tenía la polera rasgada, y los ojos sin pupilas, solo eran unas bolas blancas en la cara. Y el Pete oscuro con quien yo combatía, era igual como el que había visto, solo que, había una sombra negra en el suelo que apenas podía apreciarse, solo que no había luz como para que proyectara una sombra. Ninguno de los dos podía moverse. De nuevo, no aparecieron las imágenes de los personajes con el porcentaje de daño, en eso, solo era una imagen negra, pero luego, en la pantalla superior, aparecieron unas letras rojas, como la sangre, que decían: Yo entré aquí, tú me dejaste entrar.
tú me liberaste. Ahora yo te liberaré. Quiero que seas libre, y seas parte de nosotros. Sé que tienes miedo. Yo me alimento de tu miedo. Habla, eres bastante serio. En eso, apareció una flecha roja en la pantalla táctil. Eso me dejó helado, tenía la sangre helada, entré en crisis, empecé a temblar, yo en este punto estaba aterrorizado, no se lo podía contar a nadie, porque nadie me podrá creer semejante cosa. Con la mano temblorosa, saqué el lápiz del 3DS, y empecé a escribir en la pantalla táctil. Puse una letra que apenas podía entenderse, porque estaba temblando, asustado. Escribí: déjame en paz. Las letras eran color blanco, de repente se desvanecieron, por lo que podía escribir otra cosa. Volví a escribir: ¿qué quieres? Si esto es una broma, por favor, te lo suplico, detente, me estás asustando mucho. Las letras se desvanecieron, y aparecieron unas letras grandes, con color rojo sangre, diciendo: no. No me detendré. Son órdenes del amo. Nunca te dejaremos en paz. El amo quiere que seas parte de nosotros. Tú nos dejaste entrar aquí. No te librarás de nosotros fácilmente. En eso, apareció una mancha de rojo sangre, pero era realista, parecía como si un chorro de sangre cayera sobre la pantalla táctil. Eso me hizo pegar un susto, grité, tirando la consola al piso. Apagué la consola, quité el cartucho. Y puse la consola en el estuche, y tuve que ponerle un candado pequeño entre los dos cierres. En eso, algo entró a la puerta, me asusté bastante, me caí al piso, pero vi que era mi padre. Él me vio y me dijo: ¿qué llorón eres? No te has quitado el uniforme. Niño, quítatelo ya, y duérmete. En eso, me fijé que ya era de noche, eran las 9 de la noche. Yo seguía asustado, no podía decírselo a mi padre, él sería la última persona en decirle lo bizarro que era ese juego. Me quité el uniforme, me di un baño para que se me pase el miedo, cerré la puerta, tuve que poner una silla para que no pudiera abrirse, ni siquiera moverse ninguna micra. Cerré las ventanas, las persianas, el armario, todo. Puse mi lámpara nocturna, y traté de dormir con esa poca luz. Desgraciadamente fue imposible. Solo estaba ahí, mirando al techo, mirando fijamente el techo. Solamente cerré mis ojos, escuchando el más mínimo sonido del ambiente, hasta que finalmente, pude dormir profundamente. Pero después, volví a abrir los ojos, lo primero que vi era oscuridad, la oscuridad de mi habitación, mi lámpara de noche estaba apagada, traté de encenderla, pero no encendía. Tenía miedo de bajar de la cama, así que estuve asustado, envuelto entre las sábanas, mirando perdidamente entre la oscuridad, con mucho miedo. De repente, observo delante mío algo que me hizo pegar un susto, sin gritar, era una sombra, me quedé paralizado, empecé a temblar, mi corazón estaba por explotar, tenía miedo de hacer cualquier movimiento por temor a lo que esa cosa pudiera hacerme. Esa sombra, solo se me quedaba viendo, fijamente, no se movía, hasta que una voz, como si me hablaran en los oídos, era una voz enfermiza, aterrorizante, que decía: eres parte de nosotros ahora. En eso, desperté, era un sueño, lo primero que hice fue mirar la lámpara, que seguía encendida. Estaba tan asustado, ese sueño que tuve fue muy espantoso. No pude dormir por el resto de la noche, tuve mis ojos abiertos, me costaba mucho tenerlos abiertos, estando alerta por el resto de la noche. Ya eran las 6 de la mañana, mi padre ya había ido a su trabajo. Me di un baño, me vestí, tomé un desayuno rápido, tomé mi mochila, y me dispuse a ir como cualquier día a la escuela. Pero noté durante el camino, que había puesto mi 3DS en la mochila, pero el candado no estaba, me quedé sorprendido, ¿cómo es posible? Dentro estaba mi 3DS, y en la bolsita pequeña, estaban los juegos, y entre ellos, estaba el Smash. Pasé las clases un poco asustado, traté de ocultar la sensación de miedo que tenía debido a ese estúpido juego. Sin pensarlo dos veces, fui a donde César, y le dije:
César, toma, ya no lo quiero, no quiero jugarlo más. Me pregunto. ¿Por qué? Si no ha pasado un día que te lo di. Este juego no me gusta, no me gusta, te lo devuelvo, no quiero jugarlo más, dije eso sin pensarlo. César me dijo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Te ocurre algo? Estás muy agitado. Simplemente, volteé la mirada, y me alejé de él. César solo se me quedó mirando. Pasaron las clases, hasta que terminaron, corrí hacia la salida, empujando a la gente, como si tuviera mucha prisa, corrí y corrí hasta salir de la prepa, seguí corriendo, tanto que ni siquiera me fijaba en cruzar la calle, solo quería llegar a mi casa rápido. Llegué al edificio, subí las escaleras rápidamente, tanto que hasta me tropecé, pegándome fuerte en la rodilla. Llegué a mi casa, abrí la puerta, y luego cerré. Estaba muy agitado. Me quité el uniforme, me puse mi ropa cómoda favorita, y saqué el 3DS de mi mochila, pero me dio un tremendo susto, estaba el cartucho del Smash en la ranura del 3DS. Me quedé muy asustado, mi corazón de nuevo volvía a palpitar, me estaba dando una taquicardia. En eso, una voz enfermiza, la misma voz que escuché en mi sueño, me dijo: enciende la consola, si no lo haces, el amo te hará pagar muy caro. Yo estaba muy asustado, les hice caso, estaba temblando, así que agarré mi 3DS, en la pantalla de título del Smash aparecía el título pero con un rojo sangre, no aparecían los personajes, solo estaba Bit sombrío, con un cadáver, que parecía ser el aldeano, pero el aldeano estaba decapitado, el cuerpo yacía en el suelo, mientras Bit sombrío sostenía la cabeza, eso fue algo de lo peor que he visto en mi vida. Pero no había sonido, de repente, empezó a escucharse una canción demoníaca, como si fuera un ritual del satanismo, eran voces que cantaban algún ceremonial a los demonios. Lo primero que se me apareció fueron unas letras enormes color rojo sangre que decían: te dije que no te deshicieras de mí. Te voy a hacer pagar. Sufrirás el mismo castigo que hicieron todos los que quisieron deshacerse de mí. ¿Quieres saber que soy real? En eso, algo empezaba a golpear la puerta. Me asusté bastante. Estaba perdiendo la razón, empezaba a gritar, mi cuerpo me dolía, mis pelos se erizaban, mi corazón estaba por explotar, no sabía qué hacer, solamente me quedé paralizado, tenía bastante miedo, quería morirme, desearía que esto fuera un sueño y despertar pronto. En eso la puerta se abrió. Y apareció una figura humana, completamente negra, tenía unos ojos rojos, con sangre, dientes afilados y una forma bastante aterrorizante. Decía a mí mismo, no eres real, no eres real. En eso, esa cosa me miró fijamente, atemorizándome, abrió su boca, mostrándome sus enormes dientes. Unos segundos después, me arrojó algo, era una cabeza, grité de miedo, vi que era, y era la cabeza de mi amigo César. En eso, estaba gritando desesperado, estaba al borde de la locura, sentí que me iba a dar un infarto. Hasta que esa cosa se detuvo, y una voz como de un hombre mayor, decía: Padre Santo, ten misericordia de mí. Mueve tus ojos a este ciervo tuyo. La sangre del Señor Jesucristo rompa toda atadura. En eso, seguía gritando, y esa cosa se cayó al suelo, y empezaba a gemir, a gritar, a retorcerse en el suelo. Pude ver que había un señor, un sacerdote, entrando a la casa, rezando en voz alta, casi gritando: Señor, Dios Padre Todopoderoso, tú que descendiste de los infiernos, y resucitaste de entre los muertos. Líbranos de nuestros enemigos, y ten compasión de mí. Bendice este hogar, bendice este siervo tuyo. En eso, ese sacerdote, empezaba a echar agua bendita en el hogar, y esa cosa se desvaneció, dejando un charco de sangre, con trozos de carne y huesos. En eso, me dio un infarto, y me desmayé. Pude ver al sacerdote enfrente de mí, diciendo: Tranquilo muchacho, tranquilo. El Señor Dios está contigo. Alguien llame una ambulancia. Cerré los ojos, pero los volví a abrir, yo estaba recostado, en una camilla.
Pude ver al sacerdote en la otra casa, la casa donde sucedió lo de ayer. Estaba haciendo un exorcismo. Un rato más tarde, aparecí en el hospital. Tenía esa ropa que le ponen a los internados. Mi padre estaba al lado, diciendo: está despertando. En eso, el doctor apareció frente a mí, me dijo que estaría bien, solo que me dio un infarto, pero estaría bien. Mi padre estaba ahí, me dio un beso en la frente diciendo: hijo, por favor, perdóname por no hacerte caso. Créeme, cuando supe que te dio un infarto salí de mi trabajo solo para verte. Hijo, por favor, perdóname, lo siento mucho, no volveré a tratarte así. Eres mi único hijo, mi única familia cercana, y te quiero mucho. Me asusté bastante cuando supe esto. Un poco después, ya podía irme. Fui con mi padre en su auto. Pero pasamos a la iglesia, mi padre me dijo que el sacerdote quería verme. El sacerdote me dijo que tenía que venir cada día a terapia. Y me dijo: esto se tiene que quedar conmigo. Me dijo eso, mientras algo estaba en su mano, me mostraba el cartucho de Smash, el de César. Poco más tarde, me enteré que César había muerto en su casa, en un accidente muy extraño, en la que se golpeó la cabeza de manera brutal, tanto que hasta terminó decapitado. Asistí al funeral, estaba muy triste por la muerte de uno de mis mejores amigos de la preparatoria. Fui a la prepa normalmente, y después de la escuela, fui a terapia, tal como me lo había dicho. Me dijo lo que realmente pasó, la causa de que me pasarán las cosas más aterradoras en toda mi vida. Ese día, una mujer había sido encontrada en el apartamento, o séase, al lado donde yo vivía. Lograron sacarla y trasladarla al hospital, pero cuando la policía entró para ver qué había pasado, porque la mujer apareció inconsciente en su apartamento, y lo primero que encontraron, fue un tablero Ouija. Al día siguiente, la mujer había fallecido, de hecho, la encontraron muerta en su apartamento, la causa de muerte, fue que un demonio, se había apoderado de su cuerpo, la había poseído, hasta matarla, y me dijo el padre que tuvo que practicarle un exorcismo aún muerta. Más tarde, él vino a bendecir el lugar, y halló un demonio manifestándose en mi hogar, y fue ahí donde lo vi. Lo que pasó realmente, fue que la sesión de la ouija de aquella mujer no terminó apropiadamente, obviamente porque la chica se desmayó, y se liberaron muchos demonios, uno de ellos, se había quedado atrapado en mi cartucho de Smash. No suele pasar que un juego sea poseído por los demonios, pero pueden suceder casos así, donde el mío, es el primero que se tenga registrado en mi país. Eso explicaba, porque estaban la palabra sí, la palabra no, y los números en ese cartucho, ese juego estaba siendo poseído por un demonio. Han pasado muchas semanas después de aquel día, el día más traumante de mi vida, todo fue un horror, esos sucesos paranormales, dejaron una huella en mi corazón, me han golpeado la vida, tanto que lo primero que hice al llegar a la casa, fue prenderle fuego a mi 3DS, y posteriormente, eché agua bendita sobre las cenizas. Desde entonces, llevo puesto un rosario, y no me lo quito por nada del mundo. Cada vez que paso por la casa de la mujer, encuentro muchos crucifijos, y algunos días encuentro al sacerdote bendiciendo el lugar. En mi casa encuentro crucifijos, rosarios, reliquias, muchos objetos religiosos para reprender a los demonios. Hoy tengo 25 años, relato mi experiencia aterradora, tanto que hasta llegué a servir en los cultos. Nunca supe que habrá sido de ese cartucho. Este caso, lo que me ha dejado marcado de por vida, es uno de los pocos casos aterradores de jugar al juego de los demonios, la Ouija. No llegaron a apoderarse de mi cuerpo, y el de ningún vecino, sino, que se apoderó de un videojuego. El Super Smash Bros. 3DS.